Vaya paseíto. Vaya paseíto. Mira, aquí nos está esperando Lucas Cruz, ¿cómo estás? Copiloto de Óscar Fuertes, tu trabajo está chupado. Y no ha hecho falta decirle nada. Vente para acá. Bueno, con dos campeonísimos, ¿eh? Con el campeón de España de rally de tierra, con Óscar Fuertes, que vaya paseo que me ha dado. Y esos trompos que hemos hecho ahí en la rotonda. Que... No lo digas muy alto, ¿eh? No lo digo muy alto. Y con Lucas Cruz, su copiloto este año, campeón del Dakar con Carlos Sainz en 2010. Bueno, con ellos vamos a compartir el programa de hoy, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Os lo vamos a contar mejor en este vídeo con el sumario de los contenidos de hoy. Junto a los dos maestros de los rallies repasaremos toda la actualidad. Se acerca el Gran Premio de Mónaco, sexta prueba de la temporada, con Fernando Alonso en el coliderato. Habló Sebastián Vettel antes del inicio y le escucharemos antes de poner rumbo a las calles de Montecarlo. HRT se traslada a la Caja Mágica de Madrid. Estuvimos en la puesta de largo de la nueva sede. Descubrirás cómo son sus garajes para los monoplazas. Y además hablamos con Pedro de la Rosa y Dani Clos. Un reto con Carlos Sainz y Miguel Molina nos lleva al histórico circuito oval de Terramar. ¿No lo conoces? Pues descubrirás una de las joyas del automovilismo de nuestro país. Y nos subiremos al coche que tenemos en plató en un tramo de tierra. Toda una aventura que podrás comprobar a lo largo del programa. Buah, qué lujazo tener este coche aquí en el plató de Marca Motor. ¿Qué velocidad me decías que alcanzaba, Lucas? 240 tiene la punta de la caja. ¿Y la potencia de los caballos? Está alrededor de los 440 caballos. Oye, pero levántame esto que yo lo quiero ver, tío. O sea, yo quiero ver esto, las tripas del coche. Fíjate, con esto ponéis a esa velocidad. Óscar, que estás ahí dentro. Dale caña, tío, que quiero escucharlo. No suena nada mal. Antes Óscar me decía, esto es como si se cabrease el coche. Pues sí, yo creo que tenía un cabreo en la vuelta que nos ha dado. Por cierto, chicos, vamos a seguir viendo el coche y hablando con ellos del Nacional de Rallys de Tierra. Pero antes os quería preguntar, la Fórmula 1 la seguís, ¿verdad? Sí, porque también vamos a hablar de eso. Hablamos mucho Marca Motor de Fórmula 1. Imagino que este fin de semana estaréis viendo en Mónaco, ¿no? Palomitas, casitas, eso es. En casita, eso es. Porque tenemos Gran Premio de Mónaco este fin de semana. Ojo, porque los entrenamientos libres, los primeros serán el jueves. El viernes no habrá entrenamientos. Llegan Vettel y Alonso como líderes al Mundial. Está el Mundial tremendo. 5 pruebas, 5 ganadores distintos. Ya digo que lo vamos a seguir muy de cerca aquí en Marca Motor, en Marca TV. Por cierto, Vettel ha hablado en la televisión alemana. Vamos a escucharle. Lo realmente importante en las calles de Montecarlo es estar delante en la clasificación. En Mónaco es algo absolutamente crucial. En la carrera es muy complicado adelantar, aunque vayan muy lentos, como me pasó la pasada temporada. ¿Cuántos pit stop necesitaremos? No lo puedes comparar con Shanghái o Barcelona. En estos trazados notas cómo se van desgastando, pero en Mónaco, si van mal, aún puedes trazar todas las curvas. Con Óscar Fuertes, Lucas Cruz y su cochazo. Óscar, ¿es el coche más potente que has conducido? Pues la verdad es que 440 caballos en un coche de rally es una potencia muy considerable. Tiene pinta. En mi caso sí, pero no hay muchos más, no hay coches de rally con mucha más potencia, ¿no? En este momento. Bueno, copilota Lucas Cruz, son dos campeones, actual campeón de España de rally de tierra y también campeón del Dakar, Lucas Cruz con Carlos Sainz en 2010. Pero la principal diferencia con respecto a un coche del Dakar con este, Lucas. Hay dos diferencias muy notables, que es el tema de suspensiones. Con el coche de Rides es mucho más difícil, es mucho más fácil pasar los baches. Con un coche de rally el recorrido de suspensión es más corto y dificulta el paso. Y luego el motor es un motor gasolina alimentado con un turbo, que los coches del Dakar no lo llevan, solo llevarían turbo los motores gasoil. Y son las dos grandes diferencias en estos tipos de coches. Los coches en el Dakar duermen en los grandes campamentos que se hacen. Este va a dormir esta noche aquí en Marca TV, lo vamos a cuidar muy bien, os lo prometemos. Pero ¿dónde duerme este coche entre prueba y prueba? Bueno, pues como todos los coches de carreras duermen en donde el preparador, ¿no? Y el preparador, en este caso, es el que se encarga de desmontarlo, atenderlo y revisarlo para que de carrera a carrera esté todo perfecto. Enseguida seguimos hablando de ellos, de su coche, de la competición este año en Nacional de Rallys de Tierra,
Pero antes, y muy a colación de lo que vamos comentando, ¿dónde duermen los coches del equipo español de Fórmula 1? Pues hemos estado en la presentación del nuevo hogar y centro de operaciones del equipo HRT. Bienvenidos al hogar de HRT, la nueva sede que está estrenando aquí en la Caja Mágica. Ya lo ven, el equipo aún más español. Aquí es donde van a dormir los coches entre Gran Premio y Gran Premio, pero no solo van a estar los coches de Pedro de la Rosa, Kartikeyan y el que pueda coger Dani Clos, sino que también están todas las oficinas que van a usar los ingenieros, el team principal y todas las reuniones con los patrocinadores. ¿Quieren ver cómo es la nueva casa? Acompáñennos. 4 plantas y 6.500 metros cuadrados en el corazón de España, tanto como un campo de fútbol dedicado por completo al monoplaza, con garaje, quirófano para el F112 y oficinas propias, indispensable para el salto de calidad que busca la escudería. Creado en tiempo récord en busca de una identidad y para que la progresión de la estructura sea directamente proporcional al avance en la pista. Yo creo que la clave a partir de ahora, llegamos a Europa, es de mantener la línea ascendente de estos primeros grandes premios, de ir mejorando. Cada décima va a ser más cara, cada décima que vamos a mejorar el coche va a ser más difícil. Como difícil será frenar al piloto probador que después de subirse en Montmeló viene pidiendo sitio. Bueno, si le hacéis la pregunta, lo veo con muchas ganas de sacarme del equipo. Y Dani con ganas de volverse a subir al coche mientras aprende del maestro. No tengo ganas de quitarle el sitio a nadie, al contrario, tengo ganas de aprender muchísimo de Pedro. Pedro para mí, bueno, siempre ha estado allí, estará y espero que esté conmigo. Siempre tengo ganas de preguntarle cosas, ¿no? Y lo que quiero es aprender de él. Aunque para españolizar aún más el equipo, ¿no será mejor bajar al indio Kartikeyan? A ver, las cosas se verán. En su día, cuando toque, no quiero anticiparme, todo a su tiempo y bueno, ahí estaremos. Todo a su tiempo, como el siguiente objetivo a corto plazo del equipo, alcanzar a Marussia en la pista. Bueno, pues mola, ¿no? La nueva ubicación del equipo HRT ahí en la Caja Mágica también está muy bien. La ubicación de este Mitsubishi Evo, que lo estamos cuidando aquí muy bien en Marca TV. Estamos con Óscar Fuertes, con Lucas Cruz. Chicos, ¿qué tal ha empezado el Nacional de Rallys? Complicado, ¿no? Los rivales están fuertes. Pues la verdad es que no ha empezado como queríamos. Hemos tenido una serie de problemas en las primeras carreras que nos han impedido un poco luchar de tú a tú, pero bueno, esas son las carreras. Chevy Pons, Nani Roma, tú coincidiste con Nani Roma, ¿no? Has sido copiloto de Nani Roma, ¿no? Estuve corriendo con él desde el 2006 hasta el 2009, tanto en los rides como en las carreras que hacía de rallies de tierra en España. Y encima os sancionaron en la Baja Almanzora. ¿Qué pasó ahí? Pues la verdad es que tuvimos un problema con el embrague, entonces eso nos impedía salir en el tramo en el tiempo adecuado o que está prescrito por el organizador, y entonces al demorarnos en la salida, nosotros tuvimos esa penalización en el tiempo en la crono, sino que también los comisarios estimaron que era digno de la penalización. La verdad es que una faena, ¿no? Porque son pocas pruebas. ¿Cuál es la prueba que más os gusta del campeonato, del nacional? La más difícil y la que más os gusta. Yo creo que Zaragoza es una de las pruebas donde son bastante complicadas porque se hace en julio, mucho calor, mucho polvo, sí, y son las que son más complicadas. Luego las de Andalucía, las que corren en Andalucía, son terrenos muy rápidos, pistas muy rápidas dentro de ríos secos, que hay mucho polvo en suspensión y dificulta un poco la conducción y sobre todo la visibilidad. Con estos primeros problemas va a haber que hacer un rally Baja Aragón bastante bueno, ¿no, Óscar? Sí, hombre, tenemos mucha confianza en Zaragoza. Como dice Lucas, es un rally bonito y yo creo que después de esto ya toda mala suerte de año nos la hemos llevado en las primeras carreras, así que ahora solo toca buena suerte, ¿no? Muchos dicen que lo que mal empieza termina peor, pero no, también puede terminar bien, ¿eh? Fíjate España en el Mundial, ¿no? Empezamos perdiendo con Suecia y al final ganamos el Mundial, o sea que hay terreno que podéis recuperar, ¿no? Poco a poco yo creo que tienen que ir saliendo bien las cosas porque, como decía Óscar, ha habido un poco de mala suerte en estas 3 primeras carreras y creo que se están haciendo las cosas bien para poder estar en los buenos tiempos. No es la primera vez que pilotáis juntos. Vosotros coincidisteis hace mucho tiempo, veníais del Team Junior de Carlos Sainz, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios? Y luego reencontraros tan tiempo más tarde. Yo creo que es una historia preciosa que tiene más que contar Lucas, ¿no? Porque viene de la élite y ahora vuelve, ¿no? Donde los mortales, ¿no? Empezamos hace 12 años en un proyecto precioso que inició Carlos, que se llamaba Junotin, ahí nos conocimos y luego, bueno, después de aquella experiencia hemos seguido carreras diferentes, él mucho más en la élite que yo y bueno,
después de una buena amistad nos apetecía volver a correr juntos y disfrutar, y eso es lo que estamos haciendo, así que ahora me toca a mí aprender mucho de él. Pero es un team perfecto el vuestro. Tú, campeón, vigente campeón del Nacional de Rallys, y Lucas, en su día, pasado muy exitoso, ¿no? Con Carlos Sainz entre ellos, y también copilotando con Nasser Al-Attiyah, ¿no? La verdad es que es una cosa bonita, ¿no? Porque incluso con Carlos lo comentábamos, que del proyecto aquel, que la idea era salir un piloto a correr el Mundial y estar defendiendo los colores nacionales, pues a la postre salí yo, que está dentro del proyecto, y coincidimos con Carlos en el Dakar y conseguimos ganar la carrera, ¿no? O sea que todos aquellos dolores de cabeza que tuvieron tanto él como Juanjo, pues al final tuvo una salida, ¿no? El proyecto, y la vuelta a correr con Oscar, pues claro, a mí me hacía ilusión porque hacía muchos años que no corríamos juntos, y bueno, es volver un poco a los inicios, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que dos amigos se puedan reencontrar con el paso del tiempo. Antes se comprobó un poquito cómo es tu trabajo. Bueno, eso de comprobar tú nada, absolutamente nada, pero bueno, tiene que ser tremendo. Bueno, el mal rato, poco entre comillas, que lo he pasado genial, que me has hecho pasar, Óscar, también se lo hiciste pasar al editor de este programa, a Miguel Portillo. No sé si le hiciste pasar mejor o peor rato que yo. Sí que es verdad que el circuito estaba preparado para eso. Sí, la verdad es que fue una oportunidad para ambos juntos de poner este coche donde verdaderamente se le saca el jugo, que es en la tierra, y no aquí en la ciudad de la imagen. Y no hacer trompos en rotondas, ¿no? Yo no sé de lo que estás hablando. Bueno, vemos cómo lo pasó Miguel Portillo con Óscar Fuertes. ¿Preparados para vivir un tramo de tierra a bordo del Mitsubishi Evo? Así empujan sus 440 caballos de potencia. Te deja pegado a su asiento mientras ascienden las marchas, de 0 a 100 en menos de 5 segundos, mientras se agarra a la tierra y deslizan las curvas. Ruge el motor y reacciona en el límite de la trazada. Ves el campo demasiado cerca. Baile de izquierda a derecha, derrapando y cruzando el coche. Cuesta incluso mantenerse firme a pesar de las sujeciones. Con el motor a fondo aquí alcanzamos los 230 km por hora. Y es capaz de clavarse en la frenada y volver a colocarse en la trazada. La sensación es extrema, como una montaña rusa de verdad, pero sobre la tierra. Bueno, hoy veíamos lo mal que lo pasaba nuestro compañero Miguel Portillo, casi tanto como yo, y lo difícil que tiene que ser el trabajo del copilotaje, ¿no? Imagino que vosotros, aparte de buenos amigos, pero tenéis que ser un poquito, entre comillas, como un matrimonio, porque os tenéis que entender a la perfección, ¿no? Yo creo que es un poco... es difícil, sobre todo, cuando empiezas con alguien nuevo, intentar tener un poco... conocerlo, ¿no? Porque hay muchas veces que no es solo el cantar o el anotar las curvas, sino es tener un poco más el conocimiento más psicológico de la persona, ¿no? Saber en qué momentos está perdiendo la concentración o en qué momentos va demasiado deprisa o va demasiado por encima de sus posibilidades. Intentar regular un poco al piloto, ¿no? Y a veces con la entonación incluso puedes influir a aumentar un poco o disminuir el ritmo, ¿no? Y esto a base de los kilómetros y los rallies es cuando vas cogiendo esta experiencia o este conocimiento con la pareja de baile, ¿no? La concentración del que lo cuenta y la concentración del que lo escucha, porque yo a veces, o sea, si tienes que estar compitiendo en lo que sea, retener información tiene que ser muy complicado también, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ten en cuenta que la información siempre es muy similar, ¿no? Y entonces es como que tú estás escuchando ya una serie de claves que resuenan muy rápido en el cerebro, con lo cual la comprensión es mucho más rápida que si fuese otro lenguaje más normal. Yo diría que esa es la clave para poder recibir tanta información en tan poco tiempo. Y luego contraer el lenguaje, ¿no? Como, bueno, hemos visto 1000 veces a muchos copilotos, entre ellos Luis Moya, obviamente, siempre nos viene a la cabeza él, de esa contracción tan tremenda del lenguaje que parece que habláis otro idioma.
intentas describir curva a curva y utilizas unas palabras que te dan mucha información. Utilizas unos grados para definir el ángulo de la curva y luego unas distancias o unos enlaces entre curva y curva. Y luego pequeños matices como si son largas, son cortas, si puedes pisar el interior de la curva o no. Y esto lo que te ayuda es que con muy poca información o con muy pocas palabras tienes muchísima información. No tienes que estar como leyendo un libro, ¿no? Es muy escueto la información que entregas al piloto. He leído sobre ti, Lucas, que eres multilingüe. ¿Cuántos idiomas hablas? No hablo 4, pero... Hablas 4. Lo hice como si nada, ¿no? ¿Y con Nasser Al-Attiyah, cómo te entiendes? ¿En inglés, en árabe? Hablamos en inglés, sí, porque en la lengua hay el árabe, pero a mí en este momento se me queda un poco lejos. Seguimos con el inglés, que es mucho más fácil, y además como la información es muy escueta, es mucho más fácil. Y tú le tienes que entender muy bien. Imagino que habrá momentos en los que no le escuches, ¿no? Ya no solo retener la información, sino que no lo escuches. Antes yo he comprobado el ruido que hace el coche por dentro. Claro, pero ten en cuenta que ya llevamos un sistema de comunicación, parecido a que subes aquí, que hace que la comunicación sea muy fluida. Pero que si no le escucho ya se encarga él de hacerme que le escuche, ¿no? O sea, ya se encarga. Además, Lucas me conoce muy bien y cuando no voy sobre el papel que le está diciendo, automáticamente me dice cosas. A favor y en contra, ¿eh? También yo creo que él dice cosas como que esa curva es a fondo o tal, o cuando pasamos alguna me dice, esta se puede dar más rápido, que le digo yo, vale, espérate, ¿no? Bueno, a Portillo y a mí nos lo habéis hecho pasar mal, un poco entre comillas, pero hay gente a la que se lo hacéis pasar muy bien. Es en la escuela Rally Center que tenéis, ¿no? Les enseñáis a conducir ahí. ¿Cómo funciona la escuela? Bueno, tanto como Lucas como a mí los rallies nos han dado muchísimo y entonces crear una escuela de rallies era un poco devolverle a este deporte aquello que nos había dado, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué no una escuela de rallies donde la gente disfrutase y tuviese la oportunidad de conducir un auténtico coche de rallies en el mejor entorno, bien sea en asfalto o en tierra, y eso es lo que creamos con Rally Center. ¿Aprenden rápido? Imagino que irá la gente aprendida, ¿o no tanto? Bueno, no tanto. Vienen gente que no tiene experiencia, que le gusta el mundo de la conducción, y tanto como para perfeccionar la conducción, que es aplicable lo que se enseña en la escuela, aplicable a la conducción del día a día. En cuanto tienes una sorpresa, un susto, intentar saber cómo reaccionar al coche y cómo lo has de dominar o reaccionar tú, ¿no? Es un poco aplicar la técnica que utilizas en las carreras, aplicarla a la conducción normal, que creo que nos va bastante bien. Yo hice uno ya y aprendí mucho, pero el siguiente con vosotros. Vemos un poquito cómo funciona esta escuela Rally Center, venga. Después de probar el Evo, turno para ponernos al volante y poner en práctica todo lo aprendido. Salimos a fondo, atacamos las curvas y deslizamos sobre la tierra. La clave, dominar el coche al frenar con el pie izquierdo. Acelerando al mismo tiempo, mandamos así más frenada al eje trasero y provocamos el deslizamiento acompañándolo de un giro. Y todo bajo la atenta mirada del profesor. Si te fijas, tenía que haberlo dejado que girara un poco más. El error que ha cometido es un error de fogosidad, que es acelerar demasiado pronto. Si hubiera esperado que el coche aguantase un poco más, el coche habría girado más y habría tenido más fácil la salida. Habría podido incluso acelerar antes de lo que lo ha hecho. Curvas de derechas cerradas que requieren su técnica. Curvas de izquierdas abiertas. En un solo curso salimos disfrutando sobre la tierra y cruzando el coche sobre una superficie ya dominada. Bueno, ¿qué tal? Joder, menuda pasada, macho. Bueno, lo dicho, a la próxima me apunto yo. A lo que yo una vez me quise apuntar y no fui porque se suspendió fue un Dakar. En un Dakar, además es que lo ha ganado, ha estado Lucas. Yo le quiero preguntar a Óscar si tú te quieres apuntar un Dakar. ¿Lo tienes como meta dentro de un tiempo o no? Sí, yo creo, y más viviéndolo tan cerca con Lucas y viviendo lo que me cuenta y las experiencias que vive, ya todavía es más atractivo. Así que yo creo que en la mente de todos los pilotos de rally, por decirlo de alguna forma, el Dakar está como un paso más, ¿no? Y desde luego para mí sería un precioso futuro. Historias tienes que contar del Dakar interminables, ¿no, Lucas? Sí, la verdad es que el primer Dakar lo hice en el 2001, con lo cual ya llevo unos cuantos a la espalda, y yo creo que es una experiencia que, más que una experiencia, es un problema, ¿no? Porque cuando vas, te entra algo dentro del cuerpo que
que te incita a continuar en la carrera, ¿no? Porque ves un poco la gente que ha ido y la gente repite y con muchas ganas de seguir. Y no puedes dejar de ir, ¿no? En 2009 viste la cara amarga, aquella caída a poquito de terminar, ¿no? Con Carlos. Sí, yo en esa época iba con Nani en el equipo Mitsubishi y claro, fue una lástima porque teniendo la carrera casi en el bolsillo, tener el mala suerte que tuvo en el accidente y bueno, no hay mal que por bien no venga, que luego al año siguiente pues bueno, conseguimos la victoria. En esa época ya empecé a correr con él. Parece fácil decir la victoria, pero cuando después de 5.000 kilómetros acabas a 2 minutos 12 del segundo, no fue tarea fácil, ¿no? Y más teniendo el rival en casa, corriendo con el mismo vehículo. ¿Qué anécdota puedes rescatar de tu experiencia con Carlos allí? Alguna vez que os perdisteis, ¿no? Bueno, hubieron ahí unas cuantas de anécdotas. Una de estas, una duda que había en el roadbook que no estaba muy claro, y tuvimos que parar, dar la vuelta y analizarlo, y bueno, a la postre pues cogimos el buen camino y nos salvó, ¿no? Y una de las divertidas es la última etapa, que los mecánicos esperaron hasta el último momento para arreglar el coche cuando el resto del equipo había acabado, y nos fueron desmontando todas las piezas de recambio, todo el peso innecesario, y salimos a la especial con el coche con unos 70 kilos menos, ¿no? Nasser no lo sabía, cuando salió a la especial, bueno, y la cuerda y las herramientas y las piezas de recambio, nosotros no sabemos nada. Claro, ya él salía delante nuestro, nos tenía que recuperar casi 3 minutos y algo, y bueno, se tiró a muerte sabiendo que aún iba un poco penalizado por el peso que llevamos nosotros inferior. Y ahora que eres copiloto de Nasser, te dice, oye, aquella vez qué, ¿no? No, nosotros, por ejemplo, siempre ha habido pues, la imagen de que ha habido una pelea entre Carlos, Nasser, y al final son dos grandes pilotos que han estado dentro del mismo equipo por el mismo objetivo, ¿no? Una vez estabas dentro del tramo, lo que querías es conseguir la victoria, luchar contra el crono y contra el rival, ¿no? Una vez acababa el tramo, volvías al vivac, que estábamos todos juntos y tan amigos, ¿no? No había unos roces que en carrera es lo que hay, ¿no? Cuando tienes los dos el mismo objetivo. Rivalidad solo deportiva, ¿no? Pero sí, sí. Tengo entendido que aquella vez que os perdisteis, Carlos te tranquilizó, ¿no? Y te dio mucha confianza en un momento complicado, ¿no? En una carrera como el Dakar, ¿no? Que lo más fácil es perderse, ¿no? Sí, sí. Yo sobre todo lo que intento dentro del coche es conseguir un ambiente bastante tranquilo, ¿no? De no tener unos tonos de voz muy altos, hasta si no es un momento crítico con algún peligro, porque son muchas horas dentro del coche, ¿no? Pasas 5, 6, 7 horas en una especial y hay mucha fatiga, muchas horas conviviendo juntos, y todos los pequeños roces se incrementan muchísimo en una carrera tan larga y tan dura, ¿no? Porque al final son 15 días que estás, un promedio de pues, 15, 17 horas dentro del coche, ¿no? Compartes un habitáculo muy pequeño con otra persona, entonces intenta siempre que el ambiente sea muy relajado y muy tranquilo para no crispar los nervios, que ya es suficiente tensión ahí dentro de la carrera como encima darle una dosis extra, ¿no? Claro. Hablando de Carlos, fijaos en esas imágenes en el circuito de Terramar. Antes me decía Óscar, qué bonito, ¿no? El circuito, ¿cuántos años tiene? ¿Desde los años 20, si no estoy equivocado? Pues bueno, yo creo, por lo que yo sé, igual me confundo, es el primer circuito que albergó lo que fue la Fórmula 1 en España, ¿no? Y tiene una historia preciosa, ¿no? Desde que lo inició, por una persona enamorada del automovilismo, a toda la trayectoria que ha tenido, y sobre todo que hoy, como puedes ver, sigue funcionando y puedes ir por ahí con un peralte de hasta 40 grados, ¿no? Fíjate, ese peralte tremendo. Bueno, esto es una prueba que han hecho entre Carlos Sainz y Miguel Molina con el Audi del DTM en el circuito de Terramar, precioso. Sin duda una maravilla. Vamos a ver cómo ha sido esa prueba entre Carlos Sainz y Miguel Molina en un sitio emblemático del motor español. El ser humano es quien implanta la norma y el motor responde. El coche tiene que tener el alma del ser humano, si no es una máquina que no vibra. El hombre le da alma al motor.
Veo el coche y vuestras camisas llenas de sponsors. La publicidad es tan importante, incluso para nosotros también. Por eso tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Venga. Aquí seguimos en Marca Motor con Óscar Fuertes y con Lucas Cruz. Chicos, de aquí hasta la Baja Aragón, que es en julio, ¿qué vais a hacer? Bueno, pues tenemos varias cosas interesantes, como vamos a hacer de coche cero en varios rallies para promocionar la escuela y porque nos apetece, siempre lo hemos pasado bien cuando nos dan esta oportunidad. Y luego pues tenemos un motor nuevo, una caja nueva de cara a Zaragoza y desde luego vamos a ver cuál es la potencialidad del coche, porque esperamos que sea mayor que la de estas carreras últimas. Porque tendréis que seguir entrenando, claro. Hace poquito hablábamos aquí en Marca Motor que los pilotos de Fórmula 1 se quejaron en su día y necesitamos más entrenamientos durante el año, y de hecho en Monza han estado hace bien poquito, puesto que entre carrera y carrera hay que probar. Va bien porque te desoxidas un poco del bloqueo que llevas de los días que nos has estado corriendo. Sobre todo coges un poco el aire, que como son unas carreras muy al sprint, no son tan largas como el Dakar, necesitas estar al 100% desde un principio. Un pequeño test para probar que todo funcione correctamente y volver a coger el aire no viene mal en estas carreras. ¿Próximo año Dakar también? Sí. ¿Con la latilla? Próximo año tenemos antes otro proyecto con Óscar que ya lanzamos el año pasado, que fue el Objetivo Monte Carlo, que se realiza una selección de un piloto. Este año se presentaron más de 200 participantes a la selección y el premio era al ganador obtener todos los gastos pagados para correr con un coche como este, el Rally Monte Carlo, y tenemos el proyecto este delante ahora. Ahí el que quedó segundo hemos conseguido obtener para que corra en el Cataluña y luego haremos la selección después para hacer una preparación antes del Dakar, preparar al chico, porque el Monte Carlo es justo al acabar el Dakar, empieza el Monte Carlo. Y luego en Baja Aragón darlo todo, ¿no? Lo que antes decíamos, ¿no? Porque hay que recuperar mucho terreno perdido. Esa es la parte positiva, ¿no? Cuando decíamos, cuando tenemos 3 pruebas como las que hemos tenido, ya solo nos basta ganar, con lo cual vamos a salir más que nunca más motivados porque no tenemos nada que perder. Solo tenemos que ganar, así que eso es divertido. Esos días son bonitos, ¿no? La Baja Aragón quizás es la más popular, a lo mejor, de todas las pruebas. Sí. Yo creo que sí. Sí, pero además tiene la coincidencia que coincide con la prueba internacional de Rides y desde luego toda la ciudad de Zaragoza se vuelca, los tramos son preciosos, es en el mes de julio y ese calor le da un ambiente todavía muchísimo mayor y desde luego yo creo que es la prueba del año por antonomasia. Antes me hablabas, Lucas, de las suspensiones, de la diferencia entre los coches del Dakar y estos coches. ¿Tú quieres ver buenas suspensiones? Ahí el vamos. Monster Jam americano. Vamos. Los bichos enormes que pegan un salto, eso sí que necesitan suspensiones. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí, a Óscar Fuertes, a Lucas Cruz. Ha sido un auténtico lujo. El coche nos lo quedamos nosotros, al menos esta noche, ¿vale? Y nosotros nos vamos a ver, claro, como cada semana, los Monster Jam. Volvemos a la vuelta, no os vayáis. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el Marca Motor de hoy. Recordaros que mañana podremos ver un resumen de lo que ha ocurrido este fin de semana en esa segunda cita del Europeo de Camiones con nuestro campeonísimo Antonio Albacete, aquí en Marca TV. Nada, lo dicho, pasad buena noche y muchísimas gracias. Menudo programa hemos tenido hoy. Descansad. Hasta luego.